Entonces, hoy vamos a comenzar a estudiar la carta a los romanos y vamos a ir a la parte introductoria. Y lo primero que podemos decir es que la carta a los romanos no fue la primera carta que el apóstol Pablo escribió. Cuando ustedes toman la Biblia, ustedes verán que en el Nuevo Testamento el orden es Mateo, Marcos, Juan, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, y luego viene el libro de los Hechos de los Apóstoles. E inmediatamente vamos a conseguir, después del libro de los Hechos, la carta a los romanos. Y de allí en adelante una secuencia de cartas escritas por Pablo, que son Romanos, primero a los Corintios, segundo a los Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, primera y segunda a los Tesalonicenses, primera y segunda a Timoteo, Tito y Filemón. Todas esas cartas las escribió el apóstol Pablo, unas a iglesias y otras a personas. Ahora bien, la carta a los romanos no fue la primera carta que Pablo escribió, cronológicamente hablando. Entonces, si no fue la primera, ¿por qué está de primero? Alguien podría abrir su micrófono y decirme por qué piensa que la carta a los romanos, a pesar de que cronológicamente no fue la primera, está de primera en el Nuevo Testamento. ¿Qué piensa? ¿Algún voluntario o voluntaria? Carlos Conde. Bueno, pienso que la carta de los romanos es una de las cartas que más fielmente hace una exposición del evangelio, y seguido de los 4 evangelios, pues pega muy bien porque es como una continuación de lo que es la predicación del evangelio de Jesucristo. Muy bien. Y decir, del plan de salvación y toda esa serie de cosas. Muy bien, muy bien. ¿Algo más? ¿Alguien más quiere aportar algo? ¿Por qué será que la carta a los romanos está de primero? Si se escribieron otras antes que esa. Muy bien. Carlos Conde estuvo muy cerca de eso. ¿Por qué? ¿Por qué se coloca de primera de todas las cartas de Pablo de primero? O sea, los 4 evangelios, el libro de los Hechos e inmediatamente Romanos. Porque la carta a los romanos ha sido tipificada, calificada como un tratado teológico, un tratado doctrinal que tiene una excelencia en su contenido doctrinal y porque tiene un propósito que ayuda a la iglesia de ese tiempo y a la iglesia de hoy en día. Calvino, que fue un teólogo del siglo XVI, Calvino dijo esta frase: cuando alguien adquiere un conocimiento de esta epístola, de esta carta, se le abre una entrada a todos los tesoros más recónditos de la escritura. Es decir, Calvino creía que la carta a los romanos podía ayudar a un creyente, y en este caso una iglesia, a conocer a profundidad los fundamentos de la doctrina, y era realmente una fuente de un tesoro con respecto a el conocimiento doctrinal, el conocimiento teológico de la doctrina cristiana. ¿Por qué se llama la carta a los romanos? Porque fue escrita a la iglesia que estaba en Roma. Eso lo podemos conseguir en el versículo 7 del capítulo 1. ¿Quién escribió la carta? La carta la escribió el apóstol Pablo y esto no está en discusión. ¿Por qué es importante decir que no está en discusión? Porque, como ustedes sabrán, los textos tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento fueron escritos muchos años atrás. Y aunque en algunas cartas la persona se autonombra como autor, siempre surgen en el tiempo dudas acerca de si realmente fue así. Es decir, que el autor es quien dice ser.
Pero en el caso de la carta a los romanos no existe duda alguna. Un ejemplo de una carta donde no se sabe quién fue el autor es la carta a los hebreos. La carta a los hebreos es una carta también de un contenido doctrinal maravilloso, pero increíblemente, a pesar de la importancia de la carta a los hebreos, no se sabe con certeza quién la escribió. Y cuando digo que no se sabe con certeza, estoy diciendo que algunos piensan que fue Pablo, algunos piensan que fue Pedro, algunos piensan que fue Lucas, pero nadie puede asegurar, como se puede asegurar en el caso de Romanos, que la carta fue escrita por X personas. Pero en el caso de Romanos no hay discusión. A pesar de que hayan teólogos que tengan posiciones diferentes sobre otros temas, incluso sobre la misma carta, sobre el caso de su autor no hay dudas. Fue el apóstol Pablo. ¿Dónde escribió Pablo la carta? Pablo escribió esta carta desde Corinto y estaba terminando su tercer viaje misionero. ¿Cómo podemos saber que Pablo escribió esta carta de Corinto si él no dice en ningún versículo de Romanos, esta carta yo la estoy escribiendo desde Corinto? Porque en la carta a los romanos, en el capítulo 16, en la parte de las salutaciones, Pablo a veces saludaba al principio y a veces saludaba al final. Pero si ustedes tienen su Biblia allí, ustedes se pueden ir a Romanos capítulo 16, Romanos capítulo 16. Y pueden ir al versículo 23. En el versículo 23 dice, os saluda Gallo, hospedador mío y de toda la iglesia. Os saluda Erasto, tesorero de la ciudad, y el hermano Cuarto. Había un hermano que se llamaba Cuarto, ¿ok? Pero estos hermanos, Gallo, Erastos y Cuarto, se sabe que eran miembros de la iglesia de Corinto. Y como el mismo Pablo dice que Gallo es su hospedador, entonces los teólogos concluyen que la carta, cuando fue escrita desde la ciudad de Corinto. Hay una curiosidad en el versículo 22 de ese mismo capítulo. Dice, yo Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. Entonces alguien puede decir, pero bueno, pastor, usted acaba de decir que no hay discusión, que la carta la escribió Pablo, pero al final de la carta, un hermanito llamado Tercio dice que él escribió la carta. Entonces, ¿qué está pasando allí? Bueno, normalmente era común que los hombres como Pablo tuvieran personas que físicamente tenían la pluma para escribir. Él les dictaba, ya sea porque Pablo estaba ocupado, ya sea porque Pablo tenía problemas con la vista, ya sea porque era una costumbre a que los hombres con cierta relevancia como Pablo, aunque Pablo era un hombre muy sencillo, pero era un apóstol, tuviera un secretario donde él dictase. A veces es más cómodo sentarse, en este caso Pablo lleno del Espíritu Santo, y dictarle a una persona, mira, apunta allí. Y él empezar a hablar, él empezar un discurso y el hermano Tercio anotando. Y el hermano Tercio, me imagino que con la autorización de Pablo, porque Pablo tuvo que leer la carta al final antes de enviarla, él
anotó eso. Incluso no me extrañaría que Pablo le haya dicho, mira, coloca allí que tú fuiste el que escribió. Pero realmente él lo único que hizo fue tomar la pluma y apuntar. El contenido de la carta lo aporta es Pablo, dirigido por el Espíritu Santo. ¿Se entiende eso? Lo digo porque en el versículo 22, como lo ven, ahí dice, yo Tercio que escribí la epístola. Simplemente él está acotando que materialmente, físicamente, el que hizo la escritura fue Tercio, pero el contenido vino desde Pablo. Eso era normal en la época y lo aclaro para que no vaya a haber confusiones en la interpretación.